Lo que nadie cuenta, opinión en libertad, sin filtros, sin censura, aquí en Intercórdoba. ¿Con quién? Con Rafael Bueno, a quien ya saludamos. Rafael, buenos días. Ave María Purísima, hermano Sin Rafa. pecado concebida, hermano Rafael. Bueno, nos toca hablar del 23F, pero de dos 23F. Efectivamente. Efectivamente, está el 23F que todo el mundo conoce, recuerda que es el de 1981, con el intento de golpe de Estado, con Tejero, pistola en mano, diciendo todo el mundo quieto. Y luego está el 23F de 1984, ¿fue 84? 83. 83, eso es, 2 años después, que fue cuando el gobierno intervino Rumasa y se quedó con todo, una Es- expropiación en toda ese regla. fue, ese fue un golpe de Estado protagonizado por el Estado y que tuvo sus consecuencias que las estamos padeciendo hasta el día de hoy. Aquí la gente ignora mucho este asunto, por eso hoy vamos a detenernos. Además de lo de Rumasa vamos a hablar largo y tendido. Pero si te parece vamos a comenzar con esta efeméride. Además se ha celebrado una bonita puesta en escena en el Congreso de los Diputados, en la escalinata, con el rey defendiendo a su padre, el rey emérito, en la participación para acabar con el golpe, en su decisión definitiva. Bueno, en fin, yo es Es, que me da risa, es para reírse. para reírse, porque fíjate que me he encontrado una conferencia que da Julio Anguita en la que dice Sí. que el golpe lo impulsó el rey Juan A- Carlos Así fue. y que lo paró Sabino Fernández Campos. Esto es lo Em- que em- dice Julio Anguita. Julián Guita sabía perfectamente porque yo tuve ocasión de hablar con él del tema ese. Ujú. Cuando todavía se ocultaban cosas, bueno, todavía se ocultan, ¿no? O Bueno, sea, todavía hay una efectivamente. serie de documentación que Sí, está declarada como secreto sí. y que, bueno, pues ya veremos si se abre dentro de 500 años. Estos van igual que la Iglesia Católica, ¿me 500 entiendes? años. Yo me lo llevo hasta para adelante y dentro de 500 antes pongo aquí en un papelito que el que le toque que pida perdón. Claro, ya está. Y a tomar por culo, como dicen en mi pueblo. Ya, pero Y ya yo está. lo que no me entra en la cabeza es, vamos, cuando personalidades como Julio Anguita y otras tantas han dicho claramente que el rey estaba hasta las cejas, que estaba pringado, que movilizó todo, ¿cómo todavía a estas alturas la gente que lo sabe dice, ay, es que fue un papel fantástico, gracias a él? No Porque, sé, de porque verdad. todos esos que dicen eso, todos esos que en la celebración del día 23 Sí. estuvieron todos reunidos celebrando la democracia, mentira, la constitución, mentira, y agradeciéndole al rey que nos salvara del golpe del 23F, todo eso estaban metidos junto con el rey dentro del golpe de Estado. Ujú. Esa es la cuestión. O sea, el 23F lo monta Juan Carlos I. La situación era la siguiente. Presidente de gobierno Adolfo Suárez protegido totalmente por el rey, en la transacción, que no transición, para remontarnos un poco más atrás, la oligarquía de poder del franquismo pasa del franquismo al posterior a la muerte de Franco, Ujú. el ejército de Franco, los monopolios de Franco, la banca de Franco, el partido único de Franco, que era la Falange, al que se le unen el resto de partidos políticos, previa traición de los partidos políticos de izquierda, porque Felipe González fue al Congreso de Suresnes en el año 74, cuando todavía el PSOE se mantenía en la ilegalidad, fue puesto por los servicios secretos franquistas. Es Sí. decir, Felipe González, que en su puta vida ha sido ni de izquierda, ni socialista, ni demócrata, ni nada de nada, fue puesto por los servicios secretos franquistas con el visto bueno no, bajo la dirección de la CIA y del Vaticano, que fueron los que hicieron la transacción en España, que no la transición, porque claro,
los americanos ya vieron a Franco moribundo, los últimos estertores. Entonces aquí la transacción fue la siguiente: una, la designada por Franco, con aquello del atado y bien atado, el rey designado por él, presidente de gobierno Adolfo Suárez, que fue su secretario general del movimiento, y el movimiento de partidos políticos que yo he dicho antes. Entonces los americanos, su preocupación era mantener las bases en España. Sí. Muy preocupados porque el año antes se había producido la revolución de los claveles en Portugal y ellos estaban muy temerosos que eso se pudiera contagiar a España. Le faltaba un telediario a Franco para morirse cuando aquello, porque fue en el 74, claro. Cuando Kissinger viene a España y se reúne con Franco y con algunos de sus ministros, que ahora no me acuerdo quiénes eran, Franco en esa conversación se queda dormido un par de veces. Claro, sí, además, en muchos libros se ha publicado que el equipo médico estaba siempre al lado en las reuniones, o sea que... Y entonces Kissinger coge a los ministros que estaban reunidos con él y le dice: oye, este hombre está ya, en fin, esto está para hacer la transición ya. Este hombre ya no se mantiene prácticamente de pie. Con el tema de Portugal, que le preocupaba mucho a los americanos y al Vaticano igual, porque imagínate que eso se hubiera contagiado a España. Entonces ellos se encargan de dirigir la transición en España. O sea, todo lo que vino después fue impuesto por ellos. Había que parar a la izquierda republicana, auténtica, verdadera, sobre todo la única que había sido oposición al franquismo, que era el Partido Comunista. Claro. El Partido Socialista Obrero Español no estuvo nunca jamás en la oposición a Franco, apareció ya en plena transición para recoger los frutos de las patadas que le habían pegado al árbol los comunistas. O sea, en España había o franquistas o comunistas. De hecho, habíamos muchos que no éramos franquistas, pero que ya nos tachaban, nos ponían la etiqueta de comunistas. Y evidentemente, dentro de ese movimiento de oposición al franquismo abanderado por los comunistas, había mucha gente que no era comunista, pero que únicamente querían ser oposición a esa dictadura franquista. Claro, había una minoría, como en mi caso, por ejemplo, que decíamos: yo no quiero la dictadura militar franquista, pero no quiero cambiarla por una dictadura soviética, que es peor todavía que Todavía peor, claro que sí. Es como si ahora mismo me preguntan a mí: ¿qué quiere? ¿O a Felipe VI, o a Pablo Iglesias, o a Santiago Abascal? Y entonces yo, que soy ateo, digo eso de: Virgencita, déjame como estoy. ¿Me explico o no? Sí, perfectamente, claro. Perfectamente. Y entonces había que parar a esa izquierda, sobre todo temiéndole al ejército franquista, que es el que paseó de la transacción, porque el ejército democrático, que era la UMD, que eran los que tenían que haber sido los jefes del ejército en una democracia, esos siguieron igual de perseguidos y castigados que los que estuvieron durante el franquismo. Entonces los servicios secretos franquistas y la CIA, a través de Willy Brandt, el alemán, le enchufan una manguera de dinero para que apoye al franquista Felipe González, para que acuda al Congreso de Suresnes del PSOE y allí desplace a Llopis, que era el secretario general del PSOE, auténtico de izquierda republicano, para instaurarse él. Con el Partido Comunista, que era el peor peligro que pudiera tener ese ejército golpista franquista que pasó en la transacción, pues el Borbón, el emérito, manda a su querido amigo comisionista, socio Manolo Prado y Colón de Carvajal, que localiza a Carrillo en Rumanía con su amigo Ceausescu. Ceausescu acabó fatal. Y peor que tenía que haber acabado. Madre mía. Porque además Ceausescu no acabó con el fusilamiento, que nos pusieron un vídeo para que todo el mundo se creyera que lo habían fusilado a él y a su mujer. Sí, fue una puesta en escena, ¿no? Lo mataron de una forma más cruel, ¿no? Lo mataron a palos hasta que le sacaron las claves de las cuentas de Suiza y le sacaron las toneladas de oro que tenía almacenadas allí, porque este es el pelaje de casi todos los dirigentes de esos países comunistas.
Pasa igual con China, Corea del Norte, con Cuba, con Venezuela. Los paraísos fiscales, las mayores cuentas son de esta gente. Y luego nos Son pusieron de... las imágenes, además yo las recuerdo Sí, perfectamente en los informativos, nos pusieron las imágenes de los dos cadáveres ahí, como si hubiesen sido fusilados, efectivamente, los habían efectivamente. reventado antes, vamos. Sí. Entonces, bueno, volviendo al tema Sí, de Felipito González, sí, el sí. gran traidor, entonces este va a Suresne escoltado por los servicios secretos franquistas. De hecho, se dio un caso que cuando él vuelve a Sevilla, un comisario de policía que había en Sevilla muy eficiente, lo había localizado, había sacado una foto suyo en ese congreso de Suresnes y cuando llegó a Sevilla fue a detenerlo. E inmediatamente el gobernador civil de la época echó a ese comisario de policía, lo trasladó al norte. Está como diciendo, coño, que nos va a desbaratar el juego bajo cuerda que tenemos aquí con Felipe González. Yo me acuerdo en muchas manifestaciones de la época de Sevilla, como algunos policías de los grises de antes me dijeron a mí, el de los morritos, os está engañando a todos, ¿eh? Sí, y yo le decía, ¿y eso por qué? Dice, porque nosotros tenemos orden de no detenerlo nunca. Luego ya aquello, ¿me comprende o no? Sí, Se veía venir la mentira. claro. Volviendo al caso de Carrillo, como he dicho antes, lo localizan, hablan con él y le dicen, mira, si quieres te puedes volver a España, vamos a hacer esta transacción entre nosotros, de espaldas al pueblo, la misma oligarquía de poder del franquismo. Como tú ya no tienes que ganar absolutamente nada en la Unión Soviética ni en ningún sitio, ni en el eurocomunismo, que aquello fue otra farsa, otro montaje, te ofrezco la oportunidad de que te vengas a España, te hagas cargo del Partido Comunista, renunciando a todo lo que es ese sentido republicano, comunista, soviético, de izquierda, aceptas la bandera, en fin, y comulgas con una monarquía parlamentaria. Y Santiago Carrillo pues dijo inmediatamente que sí. Esa fue la gran trampa, la traición de la izquierda en la que convirtieron esa falsa transición. ¿Qué ocurrió después? Pues que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Claro. Ellos se reunieron, toda esa oligarquía de poder del franquismo, y dijeron, vamos a crear un sistema de partidos estatales, con lo cual la soberanía está en nosotros. Al pueblo, como es tonto y no sabe de esto, ni lo que es una democracia, ni tiene interés ninguno en ello, porque al pueblo, mientras que haya fútbol, romería e historia, ya con Ya eso está. ellos Y toros también, van para claro, adelante. claro, sí, sí. Nosotros cada 4 años lo llamamos a unas votaciones que no son elecciones, para que ellos decidan lo que previamente nosotros elegimos en unas listas cerradas y bloqueadas, con independencia de lo que ellos voten, nosotros después volvemos a reunirnos y llegamos a una serie de pactos hasta que salga lo que a nosotros nos dé la real gana y tiramos para adelante y ya está, y ellos están contentos porque se creen que esto es una democracia y tal, y ese fue el pacto que se hizo en la famosa transacción. Ajá. Entra a dedo, evidentemente, sin pasar por unas elecciones, Adolfo Suárez. Sí, lo elige el rey Y Adolfo directamente. Suárez reconoce en esa entrevista, no sé si fue con Victoria Prego, fue o Victoria Prego, sí, se tapa el con Victoria Prego. micrófono y Eso es. dice lo que tú vas a comentarnos ahora, venga. Claro, porque él dice, Adolfo Suárez dice, a mí me preguntaban en el extranjero, ¿ha hecho usted el periodo constituyente en el país? Claro, porque lo que se debía haber hecho y no se hizo es, muere el Franco, una ruptura con el franquismo, se abre un periodo constituyente y se celebran unas elecciones constituyentes para que el pueblo hubiera decidido qué sistema político quería, si monarquía, república, monarquía parlamentaria, cualquier cosa. Después se hace una constitución y después, en base a esa constitución, que es el cuadro marco y con una separación de poderes en origen, se monta el sistema. Ellos lo hicieron al revés. Ellos se reunieron, se montaron su propio sistema partitocrático, dictadura de partidos políticos. Como todavía sobraba mucha gente que había que colocar, repartieron España en 17 autonomías para repartirse el poder y después hicieron una falsa constitución porque no es tal, porque no recoge la separación de poderes,
que en realidad es una ley otorgada, y ellos le pusieron el nombre de Constitución, que no está porque al no haber separación de poderes, según dice el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos de los Ciudadanos, pues no existe. Es decir, esa Constitución la hicieron ellos como traje a la medida de lo previamente constituido por ellos y de espalda al pueblo. Una chapuza tremenda, vamos. Claro, entonces reconoce en esa entrevista a Adolfo Suárez como él engañó al resto del mundo cuando le decía si había abierto unas elecciones constituyentes y él dijo que sí. Entonces fue un presidente designado, no siquiera sometido a unas votaciones, aunque hubieran sido falsas. Pero, ¿qué pasa? Se agota el cartucho de Adolfo Suárez, digamos la mentira de Adolfo Suárez se agota. Cabrea mucho al ejército franquista que había pasado en la transacción el hecho de que legalizara al Partido Comunista. Y eso fue, yo creo que definitivo, vamos, sí. Sí, pero ahí en lo que estuvo mal Adolfo Suárez fue en engañar al ejército, a ver si me entiende. O sea, si al Partido Comunista había que legalizarlo, porque había que legalizarlo, porque tú no puedes hacer esa, aunque sea falsa transacción, dejando a un partido político fuera, el que sea. O sea, pues entonces nadie se lo hubiera creído. Pues es lo que pasa, que cometió el error de comprometerse ante el ejército de que él jamás legalizaría el Partido Comunista, que para el ejército franquista era el ogro. Y va un Viernes Santo y de espalda del ejército legaliza el Partido Comunista. Con nocturnidad. Claro. Hay que decirlo. Es verdad. Ya se empieza a quemar políticamente. Con la fuerza número uno franquista, que era el ejército, el Borbón se da cuenta que ya él se empieza a quemar. Los Estados Unidos, que eran los directores de esa transacción en España, apoyada por el Borbón y por Felipe González y por Carrillo, se da cuenta de que tampoco Adolfo Suárez está muy por la labor de meternos en la OTAN, meternos en Europa y tal, con lo cual los Estados Unidos amenazan con romper esas relaciones con España, y eso para nosotros en ese momento hubiera sido fatal. ¿Qué ocurre? Pues que entonces el rey, el que para él era su mejor amigo, su mejor socio en esa transacción, pues se le empieza a convertir en un problema. ¿Cómo se soluciona ese problema? Pues entre una de las soluciones que le plantearon fue dar un falso golpe o un golpe de timón, que entre otras cosas sirvió para parar un golpe cruento que tenían preparado los militares bajo cuerda, que iban a salir de los cuarteles matando gente. Sí, anterior al 23F, sí, la operación... Anterior al 23F. Sí, lo llamaban Operación Galaxia, creo, ¿no? No, eso fue después de la Operación Galaxia. Entonces, vale, No. Cuenta. De ese golpe prácticamente nadie habla de él por una razón muy sencilla. Porque los servicios secretos que tenían que haber sabido todo de ese golpe no supieron casi nada. Es decir, cuando se enteraron fue casi ya a lo último, y se vieron tan impotentes a cortar de raíz ese golpe, porque las ramificaciones eran muy extensas, que la solución que plantean los servicios secretos es decirle al rey: vamos a dar un golpe nosotros para que los otros no lo den. Entonces nosotros vamos a dar un golpe blando para que el golpe duro no llegue a producirse. Entonces el rey ve la oportunidad, en primer lugar, de quitarse a Adolfo Suárez de encima, por eso lo hacen dimitir antes, entra Calvo Sotelo, y el Borbón planea con sus asesores dar el golpe del 23F. Tú fíjate, Rafael, perdóname, que en julio del año pasado Diario 16 publicaba un reportaje muy interesante. Hablaba de que 48 horas antes del golpe, el rey dio el plácet, o sea, el beneplácito a los generales para seguir adelante, y hablaban de la cabeza de Adolfo Suárez, que el rey estaba de acuerdo en entregar la cabeza de Adolfo Suárez. Así fue. Sin embargo, dice el Diario 16, ¿qué ocurrió con el Borbón? Según las fuentes consultadas, el rey les traicionó
Y aún así, Claro, y luego se echó marcha atrás, salió claro, en la televisión, españoles, no pasa nada, en fin, lo que claro. todos conocemos ya, ¿no? ¿Y por qué, Cla- se pregunta Diario 16, por qué todos se callaron? ¿Por qué no Hombre, dijeron este hombre está mintiendo? Estaba con vam- nosotros en el ajo. vamos a ver, por una razón muy sencilla. O sea, ellas plantean el golpe del 23F. El golpe del 23F es como si fueran tres autobuses, ¿no? Mm, En el primer autobús por delante va el Tejero, que era el más pirado de todos, dispuesto a cualquier cosa. En el segundo autobús puede ir Armada y Milán del Bosch, y en el tercero iba el Rey. Y a medida que después el primero llegó, se estrelló, porque claro, Tejero toma el Congreso con sus guardias civiles. Es que porque realmente otra confusión que se puede prestar la gente, y nuestros oyentes también, es que el 23F del 81 no fue un golpe del ejército, sino de unos determinados elementos del ejército, claro. porque si el ejército da un golpe se hubiera quedado, se hubiera instaurado. Pues ten en cuenta que a Tejero lo cogen porque era el único capaz de hacer una burrada como la que hizo. Él prácticamente ficha a los guardias civiles que entraron con él, vamos, a mí me ha contado uno de ellos. Yo llego allí y a mí me dicen que nos van a llevar a un congreso para una intervención de un acto terrorista que tenían planeado los de ETA y tal. Me encuentro allí a Tejero, al que yo personalmente no conocía, lo sabía por oída y, en fin, por sus hazañas, ¿no? Del golpe de Galacia, además, ¿no? Y nos dicen, en estos momentos están ustedes a las órdenes del teniente coronel Tejero, así que vayan ustedes donde nos meten en el Congreso, creyéndonos, me cuenta a mí, uno de ellos, que nosotros, pues, el Congreso estará ocupado por etarra, por lo que sea, y vamos allá. Dice, cuando entramos en el Congreso, yo veo la situación cuál es, y me doy cuenta, y de hecho, hay un testimonio de uno de los guardias civiles, no concretamente de este que me cuenta a mí esto, que una vez que están dentro del Congreso, cuando se da cuenta de la situación, le pregunta a un compañero, le dice, oye, ¿y dónde están los terroristas aquí? Y le contesta el compañero, dice, pues me parece, mi querido amigo, que los terroristas somos nosotros. O sea, es un fiel reflejo Sí. de lo que pasó en el Congreso. Él entra en el Congreso, se queda con aquello y ahora viene el resto del golpe, intenta personarse allí el general Armada, que era el famoso elefante blanco, ¿me entiendes? Ese que dijo que el capitán de la Guardia Civil, aquí estaremos hasta que venga la autoridad militar competente y tal. Sí, sí, A ver, sí. Armada, Era Armada, claro. siguiendo instrucciones del rey. Y Por Milán del cierto, Bosch, que Armada se perfilaba, bueno, eso es lo que le dijo el rey Juan Carlos, ¿no? Como presidente del gobierno, de ese gobierno de concentración del que se habló efectivamente, y demás, ¿no? efectivamente, Se lo efectivamente. había prometido, incluso. Efectivamente. Entonces, cuando conversaciones telefónicas, el Tejero se entera de que va a llegar Armada y que le va a proponer un gobierno de transición en la que está dentro Felipe González Uh, y Santiago, dice Tejero, ¿cómo? claro, claro. Ahí ya estalló, claro. Que yo da un golpe para que los comunistas y los socialistas se queden en el gobierno, dice, me vaya a tener que matar a mí para que yo salga de aquí. Y entonces, claro, Tejero se convierte en el enemigo de los que habían planeado el golpe. Vale. Claro, ya el final de la actuación de todo el teatro que habían montado era esa famosa salida del rey, desbaratando el golpe que él mismo había promovido y que había planeado, Qué con cara lo dura, cual, y ha sido de lo que ha vivido todas estas décadas claro, con esa claro, imagen de Salvador claro, de la patria, vamos. dejando tirado y engañado tanto a Milán del Bosch como a Armada, por supuesto a Tejero, A todos, el número a uno, todos, a todos. y a toda la trama civil del golpe, porque el golpe también tenía una trama civil que es importante de destacar, porque hay que preguntarle a Luis María Anzón qué sabía del golpe,
porque Luis María Anzón Sí. ha presumido muchísimos años, de él fue el que le puso nombre al golpe, luego él estaba metido dentro de esa trama golpista, como estaba Felipe González, como estaba Fraga y como estaba Santiago Carrillo, es decir, que nos engañaron a todos, y nos engañaron todos, y nos engañaron todos los que después ya se instauraron en el poder dentro de esa partitocracia, y el rey ya esa noche se revistió de una legitimidad que no tenía por la libre designación de Franco, ¿me entiende o no? Sí, Que es lo sí, que sí. el hijo ha dicho el día 23 en el Congreso. Porque gracias a mí, bueno, lo ha dicho el hijo, lo ha dicho Felipe González, Bueno. y lo han dicho todos los que formaron parte de la trama del golpe del 23F, porque gracias a Juan Carlos I, esta democracia existe y tal. Pues no, pues mire usted, es mentira. Juan Pablo I dio el golpe, y después dio marcha atrás, y después dejó a todo el mundo vendido. Y, Es y- y- mentira. y la pregunta que yo he lanzado antes, ¿los traicionó a todos? ¿Pero por qué ninguno lo acusó? Es que no... Hombre, porque todos quedaron debidamente pagados Claro, y claro. bien situados. O sea, si esto es muy fácil. Claro. Esto es como la corrupción de todos los partidos políticos. Ah. El Bárcena, el otro, el de los héroes de Sevilla, el otro. Aquí se coge a uno. Si no es voluntario, pues se obliga. Pero se coge a uno y dice, mira, tú te vas a poner multimillonario. Te vamos a poner en un paraíso fiscal el dinero que no se va a atrever a gastarte tu tataranieto. Después te vas a ir al Caribe, te va a hacer la cirugía estética, pero te va a chupar 6 meses o 7 meses de cárcel. Y punto. Sí, pero una cárcel maravillosa, cuerpo de rey. Claro, recordemos lo que se publicó cuando Tejero estaba en la cárcel, que recibía visitas a diario con regalos, con... Bueno, estuvieron en la cárcel, pero fue una pantomima. Era Tejero, Milán del Todos, Bono, claro, todos. todos los militares que participaron en el golpe, estos estuvieron prácticamente en un hotel de 5 estrellas. O sea, no es Exactamente, que ellos sí. fueran a un hotel de 5 estrellas, sino que le montaron un hotel de 5 estrellas en las diferentes cárceles. Sí. O sea, de esta forma lo taparon todo, y este ignorante pueblo siguió engañado muchísimos años más con el tema de la democracia, Ay, Dios mío. de los derechos que nos hemos dado, la Constitución, el Estado de Derecho, todo total y absolutamente mentira. Tú fíjate que la que ha sido su amante durante tantos años, Corina... Una de ellas. Bueno, una de las... ha tenido, yo qué sé, una lista interminable. Los Borbones son insaciables en el terreno sexual, como sabemos, históricamente, ¿no? Corina Larsen ha dicho lo siguiente del rey emérito: tiene la enfermedad de la deslealtad, solo es leal a sí mismo. Traicionó a todos, los pringó a todos, luego los dejó tirados. Sí. Y luego, en fin, ya el resto lo conocemos. Y hay Efectivamente. quien no Y se entera. hay un tema más que tampoco se habla, A y ver. por eso nosotros lo decimos aquí, como no podía ser menos, como tú comprenderás, que es el asesinato de Carrero Blanco. Ujú. Carrero Blanco, que fue el protector de Felipe González, porque era el jefe de los servicios secretos, el artífice de todo, el designado por Franco para continuar Franco sin estar ya Franco. Ujú. Sin embargo, los Estados Unidos, que son los directores de la transacción aquí en España junto con el Vaticano, para mantener sus privilegios y sus bases, los Estados Unidos, y concretamente Kissinger, le dicen a algún político español: oye, tema de Carrero Blanco, verá, aquí hay que hacer una determinada apertura, no la apertura de abrir a una democracia para que el pueblo elija y el pueblo decida por el miedo que el pueblo hubiera elegido, y lo hubiera elegido en ese momento, una república, y no una república democrática y liberal como las que hay en Europa, sino una tercera república a continuación de la segunda, es decir, una república soviética, a ver si me entiendes. Sí. Y eso los americanos tenían que impedirlo, ¿no? Entonces los mismos americanos dijeron: pero Carrero ya se pasa, a ver si me entiende. Ese hombre es un problema porque eso es la continuación de Franco y la continuación del franquismo.
Y entonces es cuando se produce el asesinato de Carrero Blanco por parte de la ETA. Pero claro, la ETA fue la que cavó el foso, la que puso la bomba y la que accionó la bomba. Pero junto a la ETA, en el asesinato de Carrero Blanco, intervinieron otros muchos elementos. Por una razón muy sencilla. Donde pusieron la bomba que mataron a Carrero Blanco está en línea recta a escasos 100 metros de la embajada de los Estados Unidos en España. Uh-huh. Cuando tú quieras, Rafa, nos vamos tú y yo a Madrid, nos ponemos no a 100 metros, a 200 metros de la embajada de los Estados Unidos, sí, y nos ponemos a hacer un agujero allí tú y yo. A ver el tiempo que tardamos tú y yo en estar en Guantánamo. Hombre, claro. Y aquello no se escuchaba y nadie se enteró. Los americanos, como tienen la embajada, con la protección que tiene, con el tema del terrorismo. Hubo otro detalle que se ha publicado en algún libro, que si quieres yo lo busco y te lo digo para que nuestros oyentes lo lean también, sí, para que nunca se crean lo que nosotros decimos, sino que ellos, lo que nosotros decimos sea un aliciente para que ellos busquen. Sí, sí, no, además aquí solemos dar las fuentes, o sea que... Efectivamente. Bueno, la buscaré y te la daré, ¿no? Sí. Uno de los terroristas de ETA, cuando estaban haciendo el túnel ese donde pusieron la bomba en la calle Claudio Coello, pues se fueron a tomar unas copas a un bar, se tomarían más de una copa y de dos, que uno de ellos se dejó una pistola allí olvidada. El camarero, cuando se da cuenta que se han dejado allí una pistola, se lo dice al dueño, y el dueño inmediatamente llama a la policía, claro. Claro. Mire usted, esto ha aparecido aquí y se la han dejado unos señores que vienen por aquí de vez en cuando, que yo no sé dónde trabajan, ni esto, lo que otro y tal. Ese policía abre una investigación, como es su obligación, como tú comprenderás, e inmediatamente es trasladado de Madrid al norte. Luego, yo creo que es algo más que sospechoso. Hombre. Otra visión. El Arias Navarro, el carnicero de Málaga, ese era jefe de seguridad. O sea, ese era el responsable de no haber protegido lo suficientemente al presidente de gobierno. Y en lugar de castigarlo, pues lo hicieron presidente de gobierno. Lo que quiero decir con esto, que a Carrero Blanco no solo lo mató, y de hecho hay un hijo de Carrero Blanco que es almirante ya también, creo, bueno, ya estará jubilado, si vive, no lo sé. Escribió un libro y la familia de Carrero Blanco todo eso lo ha puesto muy en duda. A Carrero Blanco no lo mató solo la ETA, lo mataron, en cierto modo, por protección, o llámalo como tú quieras, la CIA y también determinados elementos internos franquistas que querían colocarse bien colocados en esa transacción, con lo cual Carrero Blanco les estorbaba. Porque claro, aquí cuando se produce un cambio, la gente era muy integrista de una parte, pero cuando viene el cambio, ya la gente automáticamente deja de ser integrista para pasarse al otro bando. Claro. Y ese es un tema que no se ha investigado nunca, y que la familia Carrero Blanco se ha quedado siempre con esa duda. Lo que quiero decir, que si algún día se llega a saber lo que realmente ha pasado, no sé si al emérito, aparte de acusarlo de haber montado el golpe del 23F, deberíamos acusarlo de algunas cuestiones más. Es que estamos ante un personaje bastante lamentable, ¿eh? Muy lamentable. Pero él y todos los que han formado con él esta dictadura de partido. Sí, pero él como cabeza visible, como principal cabeza, es el más... Pero sí, Rafa, sí. Tú fíjate si es grave lo del Borbón. Sí. Que cuando él organiza el golpe del 23F,
se lo traslada a los partidos políticos en los que le garantizan, ustedes no se preocupen, que ustedes van a formar parte de ese gobierno de transición y después ya nos buscamos cada uno nuestra esto, tal. Él favorece con eso la entrada del PSOE antes incluso que la de Alianza Popular. De hecho, en las elecciones ya del año 82, el PSOE gana por mayoría absoluta las elecciones. Sí. Todo eso promovido por un monarca. Claro, ahora tú le preguntas, como le pregunta a Felipe González por el Borbón, y lo defiende más que su propio hijo, Hombre, Felipe VI. Hombre, faltaría más. Porque él ha formado parte de todo y ha sido cómplice de todas las putas que le han llevado al rey y de todos los miles de millones que se han llevado al rey, porque ese fue el pacto del consenso. Nosotros nos quedamos con esto y nos lo repartimos entre nosotros. Ese fue el golpe del 23F del 81. Y antes de que vayamos al 23F del 83, decirle a nuestros oyentes que, igual que he hecho referencia a un reportaje de Diario 16 del año pasado, pues este año Diario 16 ha vuelto a publicar, con el motivo del 40 aniversario del 23F del 81, otro interesantísimo reportaje titulado 23F, un golpe de Estado en el nombre del rey. Totalmente. Y dice lo que comentábamos al principio de Julio Anguita, Sabino Fernández Campos, dice: el abogado Antonio García Trevijano reveló que el ex jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, le confirmó en un almuerzo en el Club 31 de Madrid que Juan Carlos de Borbón fue el responsable último del 23F. Así es, así fue. Eso lo publica Diario 16 este año. Así fue, y tú fíjate, además, ten en cuenta que Antonio García Trevijano, que tú acabas de nombrar, sí, era asesor de su padre, de don Juan. Uh-huh. O sea, de hecho, Antonio García Trevijano, yo creo que sin lugar a dudas, el hombre que más sabía de esa falsa transacción. Él contó en una ocasión, siendo asesor del padre, de don Juan, a pesar de ser no republicano, sino repúblico, ¿no? Porque Antonio García Trevijano montó primero la Junta Democrática y él intentó hacer la transición a la democracia real, verdadera. Entonces él empezó a tomar contacto con los partidos políticos en el exilio para llegar a un acuerdo, a ver en qué forma hacían esa transición a la democracia verdadera, con separación de poderes, representación del pueblo, diputado de distrito para que cada ciudadano pudiera elegir a su propio representante. Entonces, aquello, pues claro, no se ponen de acuerdo, se tiran los tiestos a la cabeza y Fraga mete en la cárcel a Antonio García Trevijano, notario, jurista, un tío muy cultísimo y con lo que pasa es que con una personalidad intratable. O sea, era intratable. O sea, el Antonio García Trevijano, él era lo bueno y lo malo de sí mismo. Vamos, yo tuve una pelea con él que por poco no, en fin, ¿para qué te voy a contar? Sí, porque claro, su teoría pura de la República, todos los libros que ha escrito está muy bien, toda su teoría está muy bien, pero dentro del movimiento que él creó para la República, que él decía repúblicos, no república, y por supuesto no se refería a una república de izquierda, sino democrática y liberal, él instaló una dictadura total dentro de ese movimiento, hasta el punto de que cuando alguien intentaba opinar o intentaba hablar, bueno, se te venía y se te subía la barba y empezaba a insultar y ofender. Hay un programa de La Clave en la que participa Julián Guita y Antonio García Trevijano, en la que prácticamente casi a Antonio García Trevijano le falta poco para pegarle a Julián Guita. Tenía un carácter tremendo, vamos. Eso era intratable, Rafa. Intratable. Pero claro, un hombre con una teoría política muy buena, aquel programa, porque Julián Guita tenía una capacidad enorme y supo torearlo y si no hubieran llegado al enfrentamiento, porque hay formas de decir las cosas. Claro. Sí. Y muchas veces una persona que no sabe en su forma de decir las cosas, por mucha razón que lleve, la pierde. La pierde por completo, sí. Pero por completo.
Claro. Entonces me vuelvo para que no me, que me voy de una cosa a otra. Él fue asesor de Don Juan, del padre del rey. Sí. Entonces cuando Franco elige de heredero a Juan Carlos, A su hijo, sí. a su hijo, pues aquello quedó un poco, bueno, pues él se viene a España, tú lo educas en tu de esto y tal, pero siempre Don Juan creyendo que la potestad, de hecho la monarquía, el heredero era él, Claro. que nunca Franco se atrevería realmente a designar monarca a Juan Carlos sin pasar por él, sobre todo sin enterarse. Entonces, una conversación de Antonio García Trevijano que nos cuenta a nosotros, bueno, después de la Junta Democrática, como he dicho antes, Fraga lo metió en la cárcel, y Felipe González era uno que llamaba todos los días a Fraga para decirle, oye, que a Trevijano no lo saques de la cárcel. Pues claro, era el mayor enemigo de todos estos traidores que vinieron después, ¿me entiendes? Entonces lo llama don Juan un día a Antonio y le dice, Antonio, vente a Estoril, que tengo una carta del número 1, ellos se referían a Franco como el número 1, porque como los servicios secretos te espiaban todo. Entonces fue Antonio a Estoril y le dijo don Juan, dice, mira, me acaba de escribir Franco y me dice que va a designar a mi hijo Juan Carlos, con lo cual mi hijo me ha engañado. Y la respuesta a esa carta de don Juan se la escribió Antonio García Trevijano, en la que poco más o menos le dijo que eso no era lo que habían pactado y que si su hijo estaba de acuerdo con ello, él se sentía engañado por su propio hijo. Y entonces ahí hubo un rifirrafe que termina con una conversación entre Juan Carlos y su padre, en la que, y claro, ahí razonada, motivada, ¿no? Porque le dice Juan Carlos a su padre, le dice, papá, esto está muy claro, o yo, o ni tú, ni yo. Claro, había que hacer lo que decía Franco. Ellos estuvieron sin hablarse un tiempo, ¿me Sí, entiendes? sí, eso es público y notorio. Claro. Está registrado en varios libros, o sea, sí. Y después, para darle carácter legal, porque efectivamente el heredero monárquico era don Juan, Franco no era nadie para quitar un rey y poner a otro, ¿me entiendes? Pues se hizo aquel paripel de que él delegó la herencia... esa puesta en escena, sí. Padre en favor de, ¿me entiendes o no? Sí. Se hizo ahí ese papel. Pero bueno, todo montado, claro, ya después se le dio su sitio a don Juan, él vivió como no había vivido nunca en su puñetera vida, ¿me entiendes lo que te digo? Y todo el mundo, pues con la barriguita bien llena, ¿me entiendes? Y si es de whisky, mejor todavía, que le gustaba mucho, ¿sabes? Pues encantado, sus galones de capitán general de la Armada y de puta madre. Y así se va escribiendo la historia. En fin. Pasan 2 años. Pasan 2 años. Vámonos. Del intento de golpe del 81. Vámonos a 1983. Sí. Y ahora nos vamos a 1983, donde una vez ya el poder constituido de la dictadura partitocrática, tal cual nos ha llegado hasta nuestros días, el poder dice, bueno, el ejército como que ya ha enseñado los dientes, ¿no? Para que la gente diga, cuidado, que aquí estamos nosotros y tal. Pues ahora hace falta que el poder político también enseñe esos dientes y muestre su fortaleza. Y entonces se planea la confiscación de todos los holdings de empresas de Rumasa. 777 empresas. Que se dice pronto. 22 bancos, 34 hoteles, 20 bodegas, 65.000 puestos de trabajo. Entonces, claro, el holding de Rumasa, pues de José María Ruiz Mateo, miembro numerario del Opus Dei, había que contar con la Iglesia, evidentemente. Se sientan a hablar con la Iglesia, y la Iglesia, como el año antes había ocurrido lo del Banco Ambrosiano, las relaciones del Banco Ambrosiano con la mafia y la logia masónica P2, que todo eso acaba con el envenenamiento del Papa Juan Pablo I, todo eso contado por el mismo que lo hizo en un libro que se llama Cuando la bala golpea el hueso, donde un afroamericano cuenta cómo él ayudó, él no envenenó
a Juan Pablo I, cómo él ayudó a su primo, el arzobispo Marcinkus, presidente del Banco Ambrosiano, a envenenar a Juan Pablo I porque quiso aclarar todo el tema del Banco Ambrosiano. Y claro, y aquello era, como tú comprenderás, inaclarable, ¿me entiendes? Entonces Intocable, sí, claro. se coge a la iglesia y dice, vamos a intervenir el holding de Rumasa, donde está metido la iglesia a través del Opus Dei, y el Opus Dei le da el visto bueno porque no quiere ser protagonista de otro escándalo como el del Banco Ambrosiano. Y entonces el 23F, para que coincidiera con el día de 2 años anterior del golpe militar, aunque no del ejército, como he dicho antes, pues el Estado español, este mismo que está ahora, el mismo Sí, Estado sí, no ha cambiado español, nada, sí. eso, el mismo régimen de partido, con los mismos que están ahora prácticamente, porque los que están ahora son herederos de los anteriores que siguen estando, Sí, que no se han ido, sí. que aquí no se va nadie. Y entonces manda a las Fuerzas Armadas, su propio Estado, para que entren con las armas en las empresas del holding de Rumasa y se las quitan, se las roban, se las confiscan, se las expropian, sin un juicio, sin una sentencia, sin unas medidas cautelares, absolutamente nada de nada. Dan su golpe, le dicen al pueblo español que ese holding de Rumasa tenía un agujero de 1 billón con B y medio de pesetas, 9.000 millones de euros, que tapa el pueblo español con la promesa de que esas empresas y sobre todo esos bancos van a quedar nacionalizados y van a pasar a lo público, y después resulta que ellos cogen y se ponen a vender todas esas empresas y a quedarse con el dinero. Hicieron el negocio de su vida y del paso a lo público nada, vamos. Los bancos de Rumasa se lo dan a los bancos, que eran los 7 grandes bancos que había antes y que era la competencia más enorme que tenían los bancos de Rumasa, porque los bancos tradicionales eran bancos que tenían empresas y en el holding de Rumasa, donde yo trabajé en uno de ellos, era empresas que tenían bancos, con lo cual nosotros podíamos pagar un diferencial de un 2 o un 3% por encima de lo que pudiera pagar el resto de la banca y le estábamos quitando una cuota de mercado enorme. Se toma la decisión. ¿Cómo se inicia el proceso? Pues muy fácil. El ministro Boyer invita una noche a cenar a los periodistas más importantes y representativos de este país y les deja caer. Le he dicho a José María Ruiz Mateo que si no me entrega una auditoría del holding de Rumasa y se opone a que yo mande a los auditores de Arthur Andersen, el gobierno se verá obligado a intervenir el holding de Rumasa. Aquello salen los titulares de la prensa al día siguiente y todos los clientes inmediatamente se van a los bancos a retirar sus fondos. Con lo cual, si no había un problema, que yo no lo sé, ellos crearon el problema. Claro. Porque para que me entienda todo el mundo, si el Banco de Santander hoy día dicen que es lo que es, si hoy sale un ministro de Economía diciendo que le va a mandar una auditoría al banco, que Ana Patricia Botín no quiere y que si no lo va a tener que intervenir, todo el mundo se va al Banco de Santander a sacar su dinero y lo quiebran. Claro, evidentemente. Como quebraron Forum Afinsa, como hicieron después con Banesto, como hicieron después con el Banco Popular. La noche del 23F se quedan con todos, como he dicho antes, y ahora después ellos negocian y pongo como ejemplo de esos negocios que particularmente hicieron los de la casta política con el holding expropiado de Rumasa que pagó el pueblo, que Galerías Preciado, por ejemplo, que era de Rumasa, se la vendieron en principio al venezolano Cisneros, íntimo amigo de Felipe González, íntimo amigo de Boyer y de la Presley. Es decir, Boyer y la Presley veraneaban en el yate del venezolano Cisneros.
Hay que ver qué mamoneo, ¿eh? Le venden Galerías Preciado a ese fulano por 600 millones de pesetas. Sí. Y al día siguiente, el venezolano vende Galerías Preciado a un grupo inglés por 34.000 millones. Y lo mismo hicieron con las bodegas. Bueno, los bancos se lo regalaron a la banca a peseta la acción. Cuando había bancos, que solamente el edificio del banco, que en muchas ciudades era un edificio representativo, valía miles de millones. Y todo, como he dicho antes, sin que se celebrara un juicio. Como Ruiz Mateo, evidentemente, denuncia y se va al Tribunal de Estrasburgo y consigue una sentencia en la que dice que esa confiscación ha sido totalmente injusta y que el confiscado no ha gozado de su mínimo derecho a la defensa que tiene cualquier persona. O sea, y aquí estamos hablando que un terrorista de ETA que le pegaba un tiro en la cabeza a un ciudadano en medio de la calle se le llamaba presunto hasta que no tuviera una sentencia judicial que lo condenara. Sí. A la familia Ruiz Mateo se le quitaron todos sus bienes y todas sus propiedades, se metió en la cárcel y se murió sin que nadie le hiciera un juicio mínimo. Además, todos los procesos judiciales y administrativos generados por esta intervención, expropiación, ha dado la razón a la tesis del Estado. Siempre se han mostrado contrarios a las reclamaciones de la familia. Prueba evidente de la no separación de poderes y, en definitiva, la dictadura de partidos políticos que tenemos. El Tribunal Constitucional queda empatado en su decisión de decir si aquello fue constitucional o no lo fue, y es solamente el voto de calidad del presidente García Pelayo, previa conversación con Felipe González, el que decide que fue constitucional. O sea, yo, a partir de aquel momento, si a alguien le pudiera quedar duda de que en este país había un Estado de Derecho, una democracia y una Constitución que protegiera los más mínimos derechos de los ciudadanos, ese día se lo cargaron todo. Y ese día todo el mundo debió tener conciencia de que estos eran más dictadores que Franco y encima disfrazados de demócratas. Claro, a partir de ahí, como no pasó nada, y todo esto hecho por Felipe González, el mismo que le pegó carpetazo a la quiebra fraudulenta de banca catalana del padre de su amigo Pujol. Sí, hombre, y que hizo a Pujol un multimillonario y que robó lo más grande. Él, efectivamente. Bueno, toda la familia Pujol, en fin. Eso, el socialista obrero Felipe González. Claro, como esto para ellos ya significó, tanto dentro de España como en el mundo entero, porque claro, esto tuvo mucha más repercusión fuera de España que dentro de España, claro. Porque yo me acuerdo que los clientes de nuestro despacho del extranjero recogieron vela inmediatamente y dijeron, cuidado con ir a España, cuidado, que aquí viene el gobierno y te quita de una tacada. Por eso yo me he reído mucho cuando alguien ha dicho aquí, ay, es que como sigamos como vamos a terminar como en Venezuela. No, mire usted, el 23 de febrero del 83. Es verdad, Ya Felipe González no, el Estado español, porque fue una decisión de Estado, un real decreto firmado por el Borbón, con todos los partidos políticos. Otra vez el rey a la cabeza, sí. Claro, hizo en el año 83 lo que todavía no ha hecho Maduro en Venezuela. Eso digo, ¿por qué lo critican tanto si aquí se hizo una salvajada tremenda? Efectivamente. Entonces ya a raíz de ahí, ya ellos vieron cómo todo el mundo había visto su poder, cómo todo el mundo le había cogido miedo, porque claro, y automáticamente los bancos, los otros, aunque en ese momento se aprovecharon, dijeron, hostia, cuidado que cualquier día esto lo hace con nosotros. Claro. Si lo ha hecho con este, lo hace con nosotros. Y no tenemos defensa, ni constitucional, ni penal, ni civil, ni de nada. Y una dictadura total y absoluta. Una dictadura total y absoluta. A raíz de ahí ya, con ese convencimiento, pues ya después, detrás, inmediatamente, los mismos se colaron en las cajas de ahorro y pegaron el mayor golpe
de corrupción que se ha pegado en este país, que fue el saqueo de las cajas de ahorro, donde se llevaron 450.000 millones de euros, con total impunidad. Sí. Y a partir de ese momento, el único factor de Estado que ha habido en este país ha sido el de la corrupción. A un nivel de corrupción que podemos decir alto y claro, mafioso. ¿Mafioso por qué? Pues en cuanto a los que son honrados, son perseguidos. Claro. Y matados, si no físicamente, civilmente. Este es el Estado, el sistema político que padecemos aquí y ahora. Y que si no hacemos nada nosotros por cambiarlo por las buenas, alguien debería cambiarlo por las malas. No, lo que acabará ocurriendo un día, seguir. lo que acabará ocurriendo un día es que estos militares que hace unas cuantas semanas dijeron que había que fusilar a no sé cuántos millones de hijos de puta, pues un día acaben haciéndolo. Y Efectivamente. y ya está. Y aquí Y tienen, como hemos dicho aquí en algunas ocasiones, en base al artículo 8 de esa falsa constitución, sí. con el tema del separatismo, promovido todo por la Iglesia Católica, pues tienen la excusa para hacerlo. Yo fíjate, pienso que el rey Felipe VI debía haberse negado a esa pantomima del otro día en el Congreso de los Diputados defendiendo a su padre. Ha hecho un ridículo porque tremendo. ha hecho un ridículo espantoso, porque es que Porque ya la gente sabe lo que ha pasado. Solamente, no una mayoría. solamente los paniaguados y estómagos agradecidos siguen negando la mayor. Pero en Los España. cómplices, Claro, los cómplices. claro, y algunos gilipollas que son tontos, no se enteran. Pero sí que hoy en día tenemos la información a mano. De verdad, lean Diario 16, lo que ha publicado este año, el año pasado. Lean la cantidad de libros que hay. En fin, infórmense. Que el rey fue el cabecilla. Y los traicionó a todos. Y con respecto a Rumasa, también el rey estaba a la cabeza de todo. Hombre, por favor. El decreto real lo tuvo que firmar él. Claro, él. claro, evidentemente. Luego, por tanto, lo que tú dices, cualquier día llegará ese momento en el que el cambio se produzca, aquí la gente está muy cansada y ocurra algo, y no va a ser algo suave, no, aquí vamos a pasar las canutas, hombre. Sí, porque mira, este poder totalitario y dictatorial que padecemos ya no es de ninguna ideología política, claro. Ni de izquierda, ni de derecha, ni teocrática, ni atea, no. Es que es corrupta ya por naturaleza propia, mafiosa, con lo cual eso nos está perjudicando a todos. Y claro, y con esos mimbres hemos llegado a la situación que hemos llegado, de deber el 150% de lo que produce todo este país en un año. Eso es insoportable. Hemos llegado a depender de Europa, a ser los criados, los súbditos y los vasallos de Europa, porque en esa falsa transacción que se hizo, las directrices que teníamos que seguir de los Estados Unidos y de Europa era, punto número 1, entrar en Europa, entrar en la OTAN, dejando fuera del paraguas a Ceuta y Melilla, porque eso ya los americanos se lo tienen prometido al de Marruecos. Ceuta y Melilla sigue el mismo camino que siguió el Sahara, exactamente el mismo. Bueno, cuento más. Cuando se firma la adhesión del Tratado de la OTAN, sí. Dejan fuera del paraguas de la OTAN en España a Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. O sea que es el primer paso dado para la entrega, no dentro de mucho tiempo, a Marruecos, pero de esos territorios. Fíjate, en principio fueron las tres, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Sí. Lo que pasa que después, a los mismos Estados Unidos y con un cierto miembro del gobierno de España, le dio vergüenza y dijo, oye, lo de Canarias ya chirrían. Sí, pero ellos en Marruecos sí que exigen Canarias, ¿eh? Bueno, pero después sin embargo lo metieron dentro del paraguas de la OTAN. Pero Ceuta y Melilla sigue estando fuera, con lo cual eso ya se pactó entregárselo a Marruecos. Todo lo que se diga de defender los territorios de Ceuta y Melilla, mentira a partir de ese momento. Y después el paso siguiente era meternos en la Unión Europea, pero meternos en la Unión Europea no para que formemos parte de la Unión Europea, sino para ser los que apoyábamos la Unión Europea, con lo cual antes Felipito González
y Aznar, que vino detrás, se encargó de eliminar lo que se llamó la reconversión industrial. En realidad lo que fue una eliminación industrial de la industria de la pesca y nuestra agricultura, es decir, suicidarnos nosotros para entrar ya directamente en la Unión Europea como camarero, servicio, súbdito y vasallo. Eso es lo que somos en la Unión Europea. ¿Qué es lo que somos? Por desgracia, sí. Porque sí. la Unión Europea ha sido lo que Merkel ha conseguido con el euro, lo que no consiguió Hitler con los tanques. De momento, compartiendo con la otra potencia que es Francia, pero en definitiva, Portugal, España, Italia, Turquía, Grecia, pues los camareros de la Unión Europea. Con el agravante de que para que llegáramos a esta situación en la que estamos, nos compraron. Y todos los españoles nos vendimos. ¿Cómo? Pues con dinero. Ellos enchufaron un montón de dinero en esas cajas de ahorros donde estaban todos los partidos políticos y que después saquearon. Esas cajas de ahorro y el sistema del Estado español se inventaron la estafa piramidal de la burbuja inmobiliaria, con lo cual esos 400.000 millones de euros que yo he dicho antes del saqueo de las cajas de ahorro lo pagaron todos los pobrecitos que pidieron una hipoteca para comprarse una casa para casarse y se van a llevar 35 años pagando la hipoteca. Sí. Bueno, eso si no han perdido el piso y siguen pagándolo sin tenerlo ya, porque los han echado ya, claro. Entonces nos metían el dinero por los ojos, vivíamos como ricos, nos íbamos a celebrar el cumpleaños del niño de Disneylandia, todo sin tener dinero, todo con crédito, con deuda. Pero claro, es que las cajas de ahorro y los bancos te metían el dinero por los ojos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que revienta la burbuja inmobiliaria, el que no ha podido pagar la hipoteca lo han desahuciado, y todo ese parque de vivienda del banco malo de la Sareb que ha pagado el pueblo, en lugar de dárselo al pueblo, pues ellos volvieron a negociarlo, se lo vendieron a unos fondos buitres y se han vuelto a llevar el dinero de nuevo. Es decir, estamos en una espiral de corrupción interminable. Europa, cuando ve ya en la situación que estamos, llama al gobierno de España y le dice, oye, que os voy a intervenir. Vamos, la Merkel, la Führer Merkel, ¿no? La gran jefa, claro. Y le dice, oye, ¿cómo nos va a intervenir? Si eso es la imagen, va a pasar como en Grecia y tal. Bueno, pues si queréis que nos intervenga, me cambiáis el artículo 135 de la Constitución española, con lo cual los bancos alemanes se garantizan el cobro de la deuda, aunque España no tenga dinero para pagar las pensiones, ni a los funcionarios, ni la sanidad, ni la educación. Y esto cambiaron la Constitución con nocturnidad y alevosía. Y así estamos a día de hoy. Así hemos llegado a 2021, año en el que, como hemos apuntado antes, puede ocurrir cualquier cosa. Cualquier cosa. Y yo con estos pelos. Y efectivamente. 40 años de historia, bueno, más, pero nos hemos centrado desde el 23F del 81 hasta nuestros días. En fin, el episodio de hoy es los dos 23F. Que nos han robado, nos han saqueado, nos han vendido a Europa, han vendido Ceuta y Melilla. Hemos perdido nuestra propia soberanía hasta el punto de que ya es Alemania la que decide por nosotros, en lugar de nosotros decidir por nuestro país. Lo hemos perdido todo. Y todos los que lo y todos los que lo han hecho se han ido de rosita. Se han puesto inmensamente Eso es lo ricos, que más nos revienta. Y han ocupado unos puestos tanto en Europa como a nivel mundial, unos puestos bueno, inmerecidos totalmente, porque es que esto, si lo hubieran hecho en otro tiempo y en otra época, hubieran sido fusilados inmediatamente por haber traicionado a su propia nación y por habérsela entregado y vendido a potencias extranjeras. Pero como ya aquí, desgraciadamente, ya no hay ni ideología,
ni creencia, porque de todo esto ha formado parte la puta Iglesia Católica, evidentemente. Hombre, por favor. Sino que aquí ya lo único que hay es el becerro de oro, y a ver quién trinca más, y el que levante la voz le cortan la cabeza. Pues tenemos, repito, por si alguien no me ha entendido, un Estado, un sistema político, no ya corrupto, sino mafioso. Mafia institucionalizada. Esa es la realidad. Pues yo creo que nuestros oyentes han quedado informados, pero si aún quieren más información... Ahora nuestros oyentes que cojan la botella de whisky y 1 kilo de cocaína, 2 kilos... para afrontar todo esto, ¿no? Y que les remitimos a las fuentes que citamos, que lean y que se informen como hacemos nosotros, para que vean que aquí no estamos locos. Claro. Que ese acto constitucional que hacen ellos el día 23 de febrero es una de las mayores mentiras que se hace en este país, que es un insulto a los ciudadanos. Yo me atraganté a la hora de comer viendo el telediario con esa puesta en escena. O sea, yo digo, tan tonto se creen que somos, pues sí se lo creen. Sí se lo creen. Porque entre otras cosas, tienen motivo para creérselo. Hombre, además todo... Porque aquí nos han matado a los viejos en las residencias de ancianos. Sí. Nos han matado a nosotros, con los recortes que hicieron en la sanidad, porque se gastaron el dinero en puta y en cocaína. Y nosotros no hemos salido a la calle para nada. Y ahora salen 4 chiflados para defender un rapero de los cojones, que lo tenía que haber visto en la cárcel hace ya 20 años. Efectivamente. O sea, tenemos lo que nos merecemos. No, pero y además todos los medios de comunicación dan cobertura a ese acto institucional. Porque todos están bajo el paraguas del poder. Claro, pues ese es el asunto. Ya no hay ni un periodista de investigación, Rafa. Si ya quitándonos a nosotros, dime tú otro que haga lo mismo que hacemos nosotros. Están perseguidos, han desaparecido. En fin. El miedo, han instaurado el poder del miedo. No hay cosa mejor para dominar al pueblo que instalarlos en el miedo. Cuidado, que te queda en el paro. Cuidado, que con mi influencia no vuelva a encontrar trabajo en tu puta vida nunca más. Pero es que eso es lo que se hace en todas las dictaduras. En las peores dictaduras. En las peores, por eso digo, aquí estamos en una dictadura. Que acabó la democracia, que es la peor. Exactamente, acabó la de Franco y empezó, bueno, esta es continuación de la de Franco. Pero como tú dices, mucho peor. Hoy todo el mundo, después del golpe del 23 del 83, todo el mundo y los extranjeros igual tienen asimilado que aquí manda la casta política. Hombre. Si te interesa bien y si no, ya sabes lo que hay. Con lo cual, o te implica con ella o te complica, o tú aquí no tienes vida. Esto es lo que hay. Es lo mismo que tú dices, ay, es que Rusia es una mafia, es que tú llegas allí... Yo un día le decía a un amigo mío, Rafa, ha ido a Rusia, ha puesto una delegación de su empresa en Rusia, ¿no? Y yo un día le decía, le digo, ¿yo cómo te has ido a Rusia, cojones? Con la mafia que hay allí. Y me contesta mi amigo, me dice, ¿y lo que hay aquí cómo se llama? Claro. Digo, hostia, pues es verdad. Dice, ¿qué más me da a mí? Yo cuando he llegado allí, que ha venido el mafioso de turno, además con metralletas, y con escolta y con todo. Bueno, por lo menos allí no disimulan, claro. Claro. Dice, y me ha dicho el tío, ¿usted se va a instalar aquí? Sí. ¿De dónde viene? De España. Ay, mira qué bonito, yo voy allí de vacaciones, en Marbella y tal. Bueno, pues si usted se quiere instalar aquí, me paga todos los días tanto. Y él le apaga, con lo cual está encima protegido. Claro. Dice, pero es que aquí tú te vas y dices, voy a montar una empresa, y va, el ayuntamiento te dice una cosa, la diputación te dice otra, la autonomía te dice otra, y el gobierno central te dice otra, y al final tú has pasado por 4 ventanillas. ¿Dónde está la diferencia? Pero todo muy democrático aquí, hombre. Aquí muy democrático. Hombre. Eso es. Muy constitucional. Hombre, claro. Faltaría más. Qué vergüenza. Bueno, pues que espabilen, por favor, nuestros oyentes. Abran los ojos, ¿eh? Los que aún no lo hayan hecho, claro. Hoy me parece que los hemos dejado un poquillo tocados. Están tocadísimos. Sí. Querido Rafael, pero que sepa... mucha música y esas cosas. Pero que sepa que mañana vamos a por más, ¿eh? O sea que... Muy bien. Venga, un fuerte abrazo. Venga, y hasta un mañana. abrazo, Rafa. Hasta mañana. Un abrazo.